Cuando me ha tocado dar conferencias y hablar eso, yo no sé ni cómo le hice, pues. Y me tuvieron que pasar muchas causalidades de la vida para poder llegar a lo que quería llegar. Está difícil. Yo lo único que sí puedo decir en el más estilo Jedi del asunto es, pues sigue tu voz propia. O sea, es la única que no te va a mentir. La voz propia te dice que está bien y que está mal. Y si tienes una voz que merece amplificarse, eso eventualmente te va a llevar a eso. Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como ya saben, esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y que no solamente dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos. El día de hoy mi invitado se llama Camilo Lara. Camilo es músico, DJ, productor musical, compositor e intérprete. Tiene su propio proyecto musical llamado Instituto Mexicano del Sonido, en el que mezcla estilos mexicanos de folk con música electrónica y hip hop. Fue supervisor de la banda sonora de la película de Disney Pixar Coco en 2017 y también trabajó en producciones para otras películas y series como Rudy Cursi, Club Sandwich y Tu Mamá También, Californication, Scrubs y Breaking Bad. Sus piezas musicales incluso llegaron a videojuegos como FIFA y Grand Theft Auto. Camilo es un músico comprometido con la música nacional y es de los que cree que los grandes productores son aquellos que tienen un criterio claro y que con su gusto ayudan a los músicos a conseguir lo que buscan. Este episodio lo grabamos desde su estudio en Ciudad de México y al menos yo escuché muchísimas cosas que no había escuchado antes y que no había podido encontrar antes de él. Así que espero que disfruten mucho este episodio en el que Camilo nos cuenta cosas que nunca había contado antes. Camilo, bienvenido, gracias por estar conmigo hoy aquí en Dementes. Ya sé que súper honor, gusto. Ya sé que has tenido muchísimas entrevistas con muchísima gente así chingona, medios súper cabrones, pero pues para allá vamos. Esperemos que, que esto... Hay cosas que no he terminado de escuchar en estas entrevistas que has tenido y que son las que me gustaría indagar un poco más, ¿no? Todas van por encimita en ciertos temas y yo lo que quiero entender, si bien leí por ahí una de las notas que tu familia, pues bueno, obviamente tus hermanos son músicos, carreras exitosas, más grandes que tú. De hecho, Leoncio mucho más grande, 10 años más grande que tú. Sí. Pero que tú desde chico, lo que leí es que ya traías como la chispita y que incluso estabas más clavado con todo el tema de la música, ¿no? Quiero entender qué tanta influencia hubo de tu familia para que te dedicaras hoy a hacer lo que haces o cómo fuese descubrir la música para ti. ¿Eras consciente de lo que estaban haciendo? A lo mejor, oye, porque uno de chico a lo mejor no ves de, pues sí, mi hermano está tocando, pero ahí está, no dimensionas lo que puede llegar a ser, ¿no? Entonces quisiera entender, y partiendo de ahí, ¿cómo fue tu acercamiento inicial a todo el tema musical? Y por qué hasta mucho después lanzaste este proyecto del IMSS y todo lo demás, ¿no? Sí. A la distancia creo que hay un montón de cosas que jugaron en mi niñez. Soy zurdo, soy disléxico severo. Me ahogué con... Machín. Sí, machín. Me ahogué literal cuando tenía como 4 años. ¿Cómo? Y estuve un rato clínicamente muerto. Y yo creo que lo que mis papás me dicen es que ese tiempo que pasé me mató pedazos del cerebro que me hicieron disléxico. Entonces, o sea, antes de eso en teoría no debías... Debía ser un niño zurdo normal, pero me volví un niño zurdo ultra disléxico que escribía de acá para acá y de abajo para arriba, como espejo invertido. Y toda mi primaria fue ir a escuela especial donde tenías
con gente muy rara que tenía trastornos muy raros. Y así crecí. O sea, fue un tema, no era como, pues es que el niño, pero déjalo que sea normal. No, sí fue... No, era un niño que literal veía el mundo al revés. Okay. De hecho, sigo siendo disléxico, mucho más controlado, pero hay cosas que en mis botones no están los presets. O sea, no sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Muchas cosas, pero que luego le digo a la gente, me dice, eres un payaso. Y le digo, no, o sea, llevo muchos años trabajando en que no pase, pero... Por eso en tu teclado tienes siempre, o en el primero que tenías muchas marquitas de números y de... Sí, o sea, muchas de esas cosas me las voy poniendo en la vida para poder salir adelante. Okay. Desde antes me ponían los tenis como de izquierda y derecha y tal, y nunca funcionó. Un tatuaje así de izquierda y derecha. Tal cual. Luego, la otra es mi familia siempre fue muy liberal y muy... pues muy humanista. Mis dos papás son abogados, especialistas, doctores en derecho y más que abogados litigantes, son abogados investigadores. Siempre se dedicaron, y mi mamá es una experta de las muertas de Juárez. Es probablemente de las personas que más expertise tienen en ese tema en México. Mi papá es... experto en los derechos laborales. Entonces me llamo Camilo. Entonces desde niño tuve contacto con Cuba, fui a Cuba muchas veces, y crecí con un discurso muy de izquierdas de los 60, 70s, del profesor Unamita, izquierdas, mexicano. Muchos ideales y principios marcados. Por otro lado, mis dos hermanos tocaban desde niños y en mi casa, además de que se tocaba mucha música, empezaron a llegar, mis papás tenían una casa que al lado tenían un lugar donde se podía ensayar. Entonces esa ratonera se volvió como el epicentro en cierto momento de lo que estaba pasando en la Ciudad de México. O sea, más gente llegaba ahí. Pues sí, mira, en alguna época, en la época del temblor del 86, ahí vivía en mi casa Saúl Hernández, por ejemplo. Entonces tenías tú ahí más o menos. Pues en el 86 tenía 10. ¿Y él tenía...? Él tenía 18, 20, por ahí. Sí. Entonces me tocó vivir muy cerca el rock en español. Me tocó convivir con... ahí ensayaba Los Amantes de Lola y pasaba Fobia, o se estaba formando Fobia. Mi hermano tenía un grupo que se llama Bonnie y los Enemigos del Silencio. Entonces era una especie como de caldo de cultivo ahí en ese estudio, y era un poco donde pasaban todos a recoger los equipos, a irse a tocar, y la cocina de mi casa era un poco como el lugar de jangueo de todos ellos. Yo era un fanático de la música y vivía me sabía los créditos de todos los discos, de todas las cosas. Entonces, para mí eso era como ver a mis futuros héroes, ¿no? A saber. O sea, pero sí los veías, o sea, como para entrar en contexto, tú a los 10 años, ¿tus amigos escuchaban la música de ellos o no? O sea, o nada más tú. Como, quiero tratar de dimensionar, ya Fobia o ya cualquiera de estos ya eran lo que llegaron a ser, y tú decías, no mames, están en mi casa. O lo veías más cercano como, el amigo de mi hermano, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Saúl, compa? Y tus amigos no pelaban. ¿Cómo era ese...? O sea, Fobia no eran Fobia y Caifanes no eran Caifanes. Saúl era el que tocaba con mi hermano y tuvieron un grupo, y era más que eso, pues era familia, ¿no? Era una persona muy querida, y no había rock en español. Entonces estaba gestando eso, y decía que eran futuros héroes porque me gustaba muchísimo la música que hacían. Yo oía mucha música desde niño. Pues empecé lo que más ahorraba para gastar, pues eran en discos. Y ya cuando estos empezaron a ser firmados por disqueras y eso, mi hobby era decirles qué hacer, con quién producir. Porque tú sabías todo. Porque me sabía todo, y la verdad tenía pláticas muy buenas. Todavía ahora me encuentro gente que me dice, oye, tú estabas en la cocina diciéndonos, niño mandón, que tienes que trabajar con tal y producirlo con tal y mezclarlo en tal lugar. Y así era, ¿no? Para mí la música, encontré en la música como esa zona de comodidad que era mitad familiar, mitad
mi vida cultural. Ten en cuenta que en México no había internet, no llegaban revistas, no había canales de tele. Entonces, encontrar alguien como tú en ese mundo era increíble. Yo creo que era una experiencia, pues era una odisea, ¿no? Sí, y ser raro en ese momento, ser diferente, que te gustara Bauhaus y The Cure, todo eso, era difícil, ¿no? Porque pues era un mundo mucho más controlado. ¿Qué se escuchaba más o menos en esas épocas? O sea, ¿qué era lo estándar? Pues la verdad es que ni sé. O sea, después con los años pues entendí que se oía a José José o a Roberto Carlos, o a los Pasteles Verdes o cosas así, que después me gustaron. Pero en ese momento mi vida giraba a encontrar la gente rara que le gustara los libros que yo leía, la música que yo escuchaba. Y encontré en mi hermano como ese primer personaje que iba a salir y que iba a encontrar, a conectar con todos esos, y me metía en la camioneta escondidas con mi hermano para ir a Rocco de Clan, veíamos shows, conocía a muchos de mis artistas que me enloquecían. Fui a mi primer concierto de Radio Futura, escondido ahí en un... ¿Cómo fue eso? Sí, más o menos escuché, pero ¿cómo fue? Recuérdame cómo pasó eso. Porque no dejaban entrar y no había boletos, ¿no? Algo así. Bueno, era un concierto mítico que era Radio Futura y Soda Stereo en el ahora el World Trade Center, que era el Hotel de México. Y era un concierto absolutamente inseguro, temblaba. Bueno, ese lugar era peligrosísimo, ¿no? Y evidentemente era un show para adultos. Yo tenía 11 años. Y a mi hermano le pide a alguien del equipo de Radio Futuro un amplificador. Y dice, claro. Y le digo, por favor, déjame llevar. Yo voy contigo y me quedo ahí de las 3 de la tarde que lleves el amplificador a ver el show. Entonces, ya lo convencí, fui con él y me quedé ahí en una esquina. Nadie te decía nada. Pasaron horas. No, pues la gente estaba trabajando y tal. Como que veían al niño ahí de rumbo. Y cuando abrieron puertas me quedé justo en la primera fila, inocente yo, y apenas entró la gente me aplastaron, me tuvieron que sacar y vi el concierto pues de lado, y ni lo vi porque pues era un enano, pero estuve en el concierto de Radio Futura, que es mi grupo favorito toda la vida. ¿Qué sentiste? Y el concierto también tocaba Soda Stereo, ¿no? Imagínate. ¿Qué sentiste? O sea, ¿qué sentiste esa primera vez? ¿Te imaginaste que un día ibas a estar tú ahí en esos escenarios? No, imagínate que después pues trabajé con Juan Perro. O sea, fue increíble. O sea, ni en el más loco de mis sueños hubiera pensado que eso pasaría. Lo que sí sabía es que al final, desde ese momento sabía que iba a trabajar en hacer música, en generar música, tenía muy claro que eso era lo que sabía hacer. Hacer música. Porque estuviste mucho tiempo en la parte, creo que fue A&R de EMI. O sea, estuviste como ejecutivo, pero ahí no hacías música. No, pero eso era parte de, o porque claro. Una vez escuché que eso fue como, pues fue un empleo, pero tú querías hacerlo. Bueno, era un empleo, y la verdad es que ese empleo me daba dinero para comprar discos y seguir con mi gran vicio de consumir música. Pero lo que sí siempre creí es que la música se tiene que ver como una cosa más global, ¿no? Y así como hay directores que hacen de repente de camarógrafos o que vienen del mundo del guionismo, siento que en la música, y eso se ha olvidado por la vida de la industria de la música, que están muy conectados, que la industria está conectada con la hechura de la música. En el pasado, un productor musical era como George Martin, por ejemplo, que tenía se vestía de bata, iba y producía los discos, y además tenía un sello que los lanzaba y trabajaba en EMI y era el director artístico de EMI. Para mí esa idea romántica de poder ayudarle a los músicos y lanzar proyectos increíbles, y eso era lo más importante, y además quería hacer música. Entonces empecé un poco, me tocó ver a mis hermanos, sobre todo a Bon, cómo firmó un contrato espantoso con Sony, que en esa época era Columbia, pero horrible, no sabes, no ganaron un peso. Un peso. Absolutamente. Y tú siendo abogados, digo, sé que no se dedicaban a ese tipo de derecho, pero no era como veían los contratos y, oye, pues sí, no.
Pues sí, mis papás le dijeron no a todo, y en Sony le dijeron o firmas eso o no firmas, y pues terminó firmando, ¿no? Yeah. Que era una realidad, y no le fue nada bien con esos contratos. Entonces, para mí siempre me quedé muy clavado en que la industria tenía que cambiar y tenía que ser una industria más cercana al arte y más cercana al músico, más amigable, y no estaba peleada una cosa con otra, ¿no? Y desde ahí empecé a entender la industria un poco como insider. Empecé en lo más bajo y además empecé en la secundaria. Me ofrecieron un trabajo en EMI porque yo había trabajado en la radio. Trabajé en Radioactivo, que era una estación de radio. Ahí mi jefe había sido, trabajaba para Alejandro González Iñárritu, para Martín Hernández, que era mi jefe directo. Y ahí estuve trabajando un tiempo y me ofrecieron como a los 14, 15 años, y a los 16 me ofrecieron un trabajo en EMI, el más abajo de los trabajos. Pero igual ya estabas en EMI, o sea, ya estar ahí, me imagino que para muchos sería, incluso para gente que estaba en la universidad y que debe haber estudiado algo, decir, entrar a EMI, pues un trabajo como de ensueño, ¿no? Como ahorita decir, oye, pues es que entré a Google, por decirte algo, ¿no? La gente que está en tema de tecnología. También me imagino que en ese entonces, para la gente que estaba interesada en la industria de la música, lograr pisar una disquera gigantesca transnacional, es decir, wow, o sea, ya estoy haciéndola, ¿no? ¿Tú lo veías así? ¿O para ti sigues? Porque no dejas de ser un niño. O sea, 14, 15 años eres un niño. No sé si dimensionabas lo que estaba pasando. Y de por otra te iba a preguntar, ¿cómo te dan chance de trabajar ahí siendo un niño? Lo que pasa es que imagínate, hay una historia más loca y anterior a esa. A los 14 años estoy trabajando de mesero en un restaurante en Tlalpan. Me pagan 50 pesos y con 55 pesos compraba un CD. Entonces, ganaba eso, hacía muy bien una mesa para que me diera un poquito más de propina y me dan 50 y ganaba 60 pesos. Entonces iba, le ponía 55 y ahorraba 5 pesos para la gasolina. Así estuve un año, de los 13, 14, y en una de esas, era un restaurante cualquiera en la Ciudad de México, imagínate, 30 millones de personas, un restaurante del centro de Tlalpan, que es ni siquiera una zona como relevante, pero bueno, en un restaurante llega un tipo y empieza a oír la música y dice, oye, qué buena música estás poniendo. Y le digo, claro, pues me encanta, tengo muchos discos, tal, y le platico. Me dice, yo llevo una semana con una estación de radio nueva y pues quiero invitarte a que vayas a verla, pásate mañana. Y evidentemente fui, llevé mis discos y me contrató. Y fui programador de Radioactivo al inicio y producía a Martín Hernández. Entonces, en cierta forma mi adicción me ayudó a poder... Sí, o sea, estabas en un inicio, y sí, era un niño loco aventado, que ahorita digo, puta, qué niño tan impertinente. Pero pues así, de la nada, logré llegar periféricamente a donde quería llegar. Qué cabrón, porque aparte de lo que querías, o sea, no era como, pues te doy un trabajo en otra cosa, tú estabas buscando eso y se te atravesó este tipo y te preguntó y dijiste que yo soy aquí el mero para explicarte y ¡pum! Claro, y la otra es, bueno, entré a EMI de lo más bajo de lo bajo, en un puesto realmente bajo, ¿no? Que vas y le tienes que dar los sencillos de música en inglés a los programadores de radio, te tratan pésimo, te esperas horas, yo creo que ya ni existe ese puesto. Pero yo tenía un plan, ese era mi, pues, ahí tenía el pie. Pero yo sabía que estaban pasando muchas cosas en la escena de música y empecé a buscar quién estaba haciendo música. Muchos de mis amigos eran músicos, y yo no quise ser manager porque cuando dejé de estar en la radio, dije, bueno, tengo amigos en un grupo que se llama Titán, tengo amigos, mi hermano tiene un grupo, voy a ser manager, y brevemente fui manager. Hice un concierto en un salón de baile aquí en México,
vendo todos los tickets. Digo, ya con esto voy a empezar mi gran carrera como manager. Y un día antes matan a Colosio y declaran luto nacional y me quedo de repente sin un peso de todo lo que había ganado. O sea, no se hizo el concierto. No, cerraron todos los lugares, todo. No. Me quedé sin los adelantos, tuve que devolver todos los tickets y me quedé en la lona. O sea, perdí todo lo que a mis escasos 15 años había logrado y dije, jamás en la vida voy a ser manager, eso sí no es para mí. Y entré a EMI, empecé a trabajar. Pero nomás te agüitaste a ser manager, no dijiste la música, bye. No. ¿Cómo fue nomás? No, dije, no, jamás voy a andar preocupado de vender tickets y esas cosas que son... aparte de eso, entonces, sin redes sociales, sin internet, sin nada, o sea, fue... Nada, era vender los tickets literal, de salir y decirle a mis amigos, oigan, vayan al show. Wow. Entonces, sabía que algo estaba pasando y empecé a buscar y... Te voy a interrumpir ahí porque creo que íbamos a avanzar pero quiero regresarme tantito nada más porque ahorita que hablaste lo de ser impertinente como niño, algo que se me quedó grabado de lo que me dijiste hace ratito. Ahorita ahí voy a seguir de donde estábamos, pero mencionaste que estás en una escuela muy especial y tal. Yo pensaría que alguien que está como lo tratan como oye, pues tienes una discapacidad, por así decirlo, ¿no? De, oye, pues te moriste un tiempo, tu cerebro no funciona igual y tal. Pues, ¿serías más agüitado o sería una persona más tímida? Es una persona menos impertinente, ¿no? Es mi percepción hacia afuera. ¿Qué crees tú que te hizo a ti no caer en eso? Si soy diferente y me agüito, sino creo que tú al revés, soy diferente y lo abrazo, ¿no? Sí, ¿Qué crees? Probablemente lo único que me daba así aliento era mi mamá, que me decía, oye, todos los genios son disléxicos. Así yo, entonces, bueno, entonces yo soy genio. Okay. No. Todos los genios son disléxicos, tú puedes ser genio. Okay. Y le decía, pues, bueno, crecí muchos años y después me dije, qué tontería. O sea, sí hay un montón de disléxicos, pero así como de autistas que también tienen un cierto grado de autismo, que tienen cierto grado de inteligencia, pero es una cosa. Entonces, eso la verdad nunca me dio para abajo, al contrario, como que era como, o los zurdos son muy inteligentes. Y no es cierto, la verdad es que siempre es un discurso para que no te agüitaras. Te sientas mejor. Sí, o sea, todo yo lo hacía absolutamente chueco y sigo sin poder cortar una cosa derecha, o sea, ¿sabes? Como que, entonces creo que nunca fue una cosa en contra, ¿no? Y al contrario, creo que nunca... o sea, en todas las cosas que he hecho siempre he sido muy echado para adelante de hacer cosas y es mejor hacer y deshacer que no hacer, ¿no? Okay. A ver, entonces ahora sí estábamos donde decías, tú veías, o sea, estás contando tu plan que tenías una vez que entraste a mí, ¿no? Dices, yo veo que están pasando cosas, hiciste lo del concierto y demás, y ahí te quedaste. Bueno, te interrumpí. No, empecé a buscar cosas y me acuerdo haber ido a Monterrey en esa época y que me recibiera... yo tenía un programa de radio en la noche, ahí conocí a Toy, conocí a mucha gente increíble, me llegaban muchos demos y dentro de los demos pues me llegó Control Machete, Plastilina Mosh, El Gran Silencio, todo lo que estaba pasando en Monterrey. Que a Jonás le compraste un teclado, ¿no? Algo así. Sí, un poquito después ahí ya empecé a hacer música. Pero entonces fui a Monterrey y encontré que estaban pasando 1000 cosas emocionantes. Me recibió Jonás con un six-pack de cerveza en su carro y pésimo, no lo hagan. No, pero eran otras épocas, ¿no? Pero eran otras épocas y en Monterrey son unos bárbaros, entonces eso hacía la gente en Monterrey en esa época. 45 grados, exacto, de cerveza. Exactamente. Entonces, pues ya le convencí a mis jefes, oigan, está pasando algo muy importante en este país, va a cambiar, Es que en ese entonces no se veía, pues volvemos a lo mismo, el internet vino a cambiar todo, porque en ese entonces no te enterabas si no ibas. No, y deja tú, no había rock, o sea, el rock también era una cosa prohibidísima y había habido una primera ola de rock en español, se murió. La de tu hermano y la de mi hermano, y no había pasado, pasó eso y se había acabado y las disqueras no firmaban rock, firmaban otras cosas. Era muy incipiente la escena. Entonces,
convencí a mis jefes de poder firmar a Plastilina Mosh y luego al Gran Silencio. Y de repente me vi ahí como director artístico y ya, me creyeron la historia y me volví director artístico, empecé a firmar cosas y así empezó mi carrera. Pues fui subiendo dentro de una disquera y al mismo tiempo le compré una computadora a Jonás y empecé a aprender a hacer música. Porque hasta ese momento no habías hecho música. Sí había hecho música, pero no había... Cuando le compro la computadora a Jonás, descubro que puedo grabar música y hacer mis ideas, porque mucho lo que me gustaba hacer era con sintetizadores y con cosas, y samplear y utilizar pues, lo que hago hoy en día, tal cual. Pero con la computadora logro samplear y hacer todo lo que tenía muy pensado hacer, y ahí empiezo a hacer cosas. Entonces empiezo a trabajar de día y en la noche a darle al estudio toda la noche, ¿no? A ver, ahí ahorita mencionaste pues me creí director creativo y me la creyeron, ¿no? Esto te pregunto porque ya es que está esta cosa que le llaman el síndrome del impostor. Sí. Y mucha gente no se anima a aventarse a hacer cosas porque es que no sé si soy tan bueno, no sé si soy listo, no sé si estoy preparado para el puesto y demás. Tú aquí, pues más o menos pues no, yo les dije, o sea, yo hice como que era esto y fue, ¿qué tanto crees tú? Digo, me queda claro que sabías muchísimo de música, pero no es lo mismo a la hora de saber de música a dirigir a alguien de forma artística. ¿Qué tanto juega el expertise y qué tanto juega güey, pues yo me aviento y lo voy a hacer, ¿no? Como quiero entender ahí qué pasa. Es muy buena pregunta, porque en realidad alguien que ha visto muchas películas, ¿podría ser cineasta? No estoy seguro, ¿sabes? Pero creo que yo he llegado a la conclusión con muchos años me tomó pensar quién era en esta vida, porque esto del impostor... yo soy un impostor, o sea, en realidad la forma, y además siempre he sido considerado un impostor porque nunca me han dicho músico, siempre me han dicho DJ, yo no soy un DJ, o sea, estoy en un limbo ahí extraño, pero siempre me he dado cuenta que mis músicos favoritos no son músicos, son entes creativos, son personas que en cierta manera llevan su creatividad a muchos géneros, a muchas cosas, sin que necesariamente sean grandes músicos. En el caso de Malcolm McLaren, el gran, pues desde entrepreneur, artista, generador de proyectos, desde Bow Wow Wow, los Sex Pistols, etcétera, hasta The Clash, que tampoco son buenos músicos, pero son increíbles generadores de una idea mayor. Movimiento. Entonces, creo que eso ha sido mi meta, ¿no? Tratar de ser un tándem de cosas. No necesariamente ser el mejor músico, que ya no lo fui porque no practiqué suficiente, pero ser un tipo que las ideas, que un generador de ideas que se puedan traducir en distintas formas. Entonces, en cierta forma, estoy de acuerdo, tal vez no ver muchas películas no te hace ser el director, pero tal vez si entiendes todo el mecanismo para poder hacer una película, puedas llegar a hacer una película. Nada más te falta la idea correcta. Pero, y eso creo que a lo largo de mi carrera pues, fue lo que terminé haciendo, ¿no? Y es lo que hago hoy en día. Porque hasta cierto punto dicen que hay que unir los puntos, ¿no? Pero igual entre más puntos tienes para poder unir, más fácil a poder llegar a generar una idea. O sea, en tu caso, pues tienes muchísimos recursos, conoces desde música muy vieja, lo que está por pegar, trabajas con los artistas que están ahorita en el momento, pero entonces, ¿tú crees que el estar como con poquito en todo te ayuda a hacer mejor tu trabajo? O sea, hablo sobre el ser generalista o ser especialista, que ahorita mencionabas un poquito el conocer todo, conocer toda la... No soy muy fan del generalismo. En general, creo que entre más puntual sea la cosa, más universal vas a ser. O sea, entre más encuentres
una voz propia, entre más encuentres tu raíz, tu espina dorsal, más posibilidades tienes de que eso se traduzca en conexión con otras cosas. O sea, a través de siento que que la empatía, que el gusto, que todas estas cosas son rizomáticas. Pero... Sí, un pendejo, ¿qué significa rizomático? Rizomático quiere decir que estos comunica con una cosa y este comunica con otras 2 y estos 2 con otros 4 y otros 4 con otros 16 y así se va haciendo, pero son círculos, ¿no? Van pasando en base a una sola cosa. Y creo que entre más claro tengas esa cosa, más posibilidades tienes de ser. Por eso creo mucho en los localismos, en de dónde eres, qué comes, y entre más conocimiento sepas de eso, más posibilidades tienes de hablar de eso y de ser más propio o único en vez de estar hablando de Noruega, del salmón, cuando en realidad ni has ido a Noruega ni has comido tanto salmón como noruego. Creo mucho en eso, creo que eso es la posibilidad que te da tener ideas propias, ¿no? Y la verdad me gustan todas las historias que hablan de la denominación de origen, de quiénes somos, de dónde venimos. Esas son las historias que me interesan, que se hablan en primera persona, ¿no? En línea con eso te he escuchado también decir el tema de escuchar tu voz. Digo, de encontrar tu voz, encontrar esta esencia de la que estás hablando ahorita. ¿Cómo se le hace, güey? Porque siento que es de lo más difícil. Es más fácil decir, mira, quiero emular lo que hace tal, o copiar lo que hace tal, o incluso pues, en las empresas y demás, ¿no? Es, oye, pues vamos, esta empresa en Estados Unidos está padre, vamos a hacer la versión de nosotros. ¿Cómo le hace, ya sea un artista o cualquier persona, para encontrar esa voz que tendría que pasar? Creo que hay 2 formas de abordar la apropiación, ¿no? Pensar que el mundo es una paleta de herramientas y creo que eso es lo interesante de encontrar, que hoy en día, y más ahora, de que tener todos los recursos de poder encontrar, todas las referencias que puedas tener, todos los estilos, todos los softwares para poderlo hacer. Entonces, creo que todo eso luego se confunde que eso es lo que te hace, cuando en realidad debe ser tu plataforma para empezar. Para mí los softwares y todas esas cosas que de repente dicen, no, es que yo estoy haciendo mis beats en tal, o estoy grabando mi tal en tal, yo creo que eso es el lenguaje, es el canvas, pero creo que la idea propia pues tiene que ser otra cosa que tienes. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo lo vas a decir? ¿Y a quién se lo vas a contar? Esas son las 3 cosas básicas que tienes que preguntar cuando estás haciendo un ejercicio colectivo, ¿no? Un ejercicio de comunicación. Y a partir de eso, pues tienes que, o por lo menos en mi caso, he tratado de encontrar cosas que me hablen a mí. Y si conectan conmigo y digo, bueno, esto es lo que yo asumo, que es lo que me gusta y llegué a esta conclusión, supongo que habrá alguien más afuera que conecte con eso. Y ese le puede decir otros 2 y otros 2 y otros 2 y otros 2. Entonces, esta cosa rizomática que te digo son actos de fe, de que uno cree en ti, luego cree en otro, tal. Pero todo viene de una explicación un poco personal. Cada cabeza es un mundo. Y yo creo que hay historias que contar personalísimas y localísimas, que son al final... No te quiero decir que sea lo único que puedas contar, pero yo creo que como punto de inicio sí es muy importante hablar de quién eres o qué te está pasando o dónde vives, o para después tener el arte suficiente para imaginarte en otro lado y empezar a hacer otras cosas, ¿no? Pero creo que como punto de inicio de una partida creativa personal, pues ese es, yo creo que ahí está tu primer tema, ¿no? A partir de hoy tenemos un aliado muy importante en Dementes y este aliado nos está ayudando a que podamos llevarte de forma gratuita cada semana todos los episodios, además del resto de las iniciativas que por fin vamos a poder arrancar, como este canal de YouTube, por ejemplo, con todo el contenido en video y unas notas de cada episodio súper elaboradas. El día de hoy, el aliado del que les estoy hablando y del cual van a estar escuchando en varias ocasiones a lo largo del año, se llama Hey Banco, el primer banco 100% digital.
Yo lo uso, me encanta y de hecho lo empecé a usar incluso desde que era solamente un prototipo hace un par de años y por eso es que decidí aliarme con ellos. Si es cierto que tener una app para tu banco en tu celular es una buena idea, tener el apoyo de un banco 100% digital en tu celular es más inteligente. Empieza a tomar decisiones inteligentes todo el tiempo en donde sea que estés con Hey Banco. Entra a dementes.mx/Hey o da clic en el enlace en la descripción, descárgala, pruébalo y dime qué piensas. Ahora sí, vamos con el episodio. Okay, dijiste que hay dos formas o dos approaches para encontrar tu voz. ¿Fue uno o ya combinaste los dos? Creo que ya combiné. Ya combinaste los dos. Ok, nomás para estar... Sí. Algo que dijiste también, que te escuché decir hace 2 años, fue la conversación que tuviste, creo. Es que México está en la época de oro de la creatividad. Creo que va en línea con lo que estamos hablando, como... Pues estamos en los mejores momentos para la creatividad en México, están pasando cosas chingonas. ¿Crees que todavía eso es verdad? ¿Y qué tiene que hacer alguien que tiene un proyecto creativo para despegar hoy en día, que en teoría es un momento ideal para eso? Sí, bueno, yo creo que tu podcast es el buen ejemplo de eso, ¿no? ¿Cuántos episodios llevas? Siempre entrevistando a gente súper chingona, súper, que digo, no, o sea, como ojalá hasta el nivel del resto de los que has entrevistado. Gente súper chingona y yo así. Sí, exacto, sí. Sí, pero lo que voy es, creo que a pesar de, yo diría, México vive su etapa de oro a pesar de México. Que siempre creo que es como los que corren y se ponen pues esos mazacotes que pesan 10 kilos para correr, que cuando se los quitan corren rapidísimo. Eso es México, ¿no? En México es esa cosa que te centra mucho, pero también te paraliza, y si sabes zafarte de ese grillete, pues la haces, y o por lo menos tienes un shot. ¿Cómo hacerla hoy en día? Híjole, o sea, a mí sí cuando me ha tocado dar conferencias y hablar eso, yo no sé ni cómo le hice, pues, y me tuvieron que pasar muchas causalidades de la vida para poder llegar a lo que quería llegar. Está difícil. Yo lo único que sí puedo decir en el más estilo Jedi del asunto es, pues sigue tu voz propia. O sea, eres la única que no te va a mentir. La voz propia te dice que está bien, que está mal. Y si tienes una voz que merece amplificarse, eso eventualmente te va a llevar a eso. El resto, pues es aprender mucho, es utilizar todas esas cosas que te digo que son... el Canvas. Sí, es el Canvas, es aprender mucho de utilizar los programas, conocer gente, ver tutoriales, leer libros y ver un montón de películas. O sea, si entre más películas ves, más chance vas a entender por qué un director tiene un cierto lado editorial, o libros o discos. Hablo en cultura en general, pero creo que eso te da un poco de herramientas pero no te da lo que la salsa secreta, ¿no? Eso es. Ok, a ver, yo quiero que empecemos a hablar así un poquito del IMSS. Quiero empezar con una duda muy puntual que tengo, y es ¿por qué? O sea, la impresión que me dio con lo que estuve viendo que platicabas y más, y lo que estuve encontrando, es que tienes muchos conciertos fuera, o como que empezó a tocar fuera de México, y poco a poco se fue adoptando también en México. ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Es por lo mismo que hablabas de estos pesas que en México es difícil empezar en México y cuando lo logras tal? O sea, ¿por qué empezaron fuera y luego se hizo para acá? ¿Reciben mejor la música allá? O sea, ¿qué opinas de eso? Y incluso yo sé que ahorita con Cassette, por ejemplo, están en muchísimas películas o productos mexicanos y demás, pero pues uno relevante fue Coco en su momento, de no mames, ¿cómo llegó contigo el director? Dijo, tú y ayúdame todo el proceso, 6 años de estar trabajando. ¿Por qué crees que se sucede eso y te sucedió de casualidad? ¿Lo buscaste? ¿Fue adrede? ¿No? Como que cuéntame un poquito de todo eso y tu
tu perspectiva, tu postura ante cómo se dio todo con el IMSS. Sí. Bueno. Si la estoy cagando, dime. No. Hay algunas cosas que pasaron un poco a propósito y otras no. Yo no tenía planeado sacar mi música y la estaba haciendo por seguir mi instinto de hacer música. Uh-huh. Y una disquera en España publicó mi música, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llegaste a la disquera? Es una historia súper boba porque me mandé el CD y yo les había hecho un remix y les había gustado. Me dijeron, oye, pues enséñanos qué estás haciendo. Pero ¿cómo dieron contigo? O sea, ¿cómo fue el primer contacto? Me la pasaba haciendo remixes para músicos y hice muchos y hice uno de España y ese de España alguien lo oyó en España y me dijeron, pues quiero hacer un remix con este mexicano que hizo y me invitaron y a la hora que les mando mi música para decirles esto hago me regresan una nota porque lo mandabas por correo, no había tardaba semanas. Sí, y entonces me responden, pues está bien, pero pues no, la verdad todavía le falta mucho trabajo. Sigue haciendo remixes, gracias. Sigue haciendo remixes y... ¿Te agüitaste? No, me dijeron, mándanos cuando tengas algo nuevo. Y la verdad, pues llegué a mi casa y tenía la computadora vieja Jonás y ya no tenía memoria en la computadora y ya no podía hacer más música porque... Pero tenés entonces la memoria era una caja. Pues era una computadora gigante que cabía lo que cabía y se acabó, no tenía... No sé, o si tenía no sabía, pero... entonces me esperé 2 semanas y les mandé el mismo disco, nada más en otro orden. Y, ¿lo mismo? Las mismas canciones. Las mismas. Tal cual. Se las mandé y me escribieron y me dijeron... Es buenísimo. ¿Cómo? Es lo mejor que he oído. Vamos a sacar este disco. Y lo sacaron. ¿Cómo? Nomás cambiaste. Y la misma gente fue la que lo vio. La misma gente, sí. ¿Qué crees que chingados? Pues yo creo que lo oyeron. O sea, la primera vez como que les dio hueva. O a lo mejor la primera que escucharon no pues, les hicieron bye. Sí, pues seguro las dos cosas. O sea, wow. Oyeron la primera y dijeron, qué hueva. Pum, chao. Y pues escogí mejor la primera canción. Qué cabrón. Y sabías lo que estabas haciendo. Déjame ver qué chingados. O sea, ¿qué pues pensaste cuando dijiste, le voy a mandar lo mismo, nomás al revés? Pues por osado, y la verdad es que era eso y ya no cabía más memoria, entonces ya no tenía literal cómo hacer más música, y era eso, o pues me iba a esperar a comprar otra computadora o a ahorrar para poderlo tener, no sé. Y así pasó, ese es mi primer disco. Y ellos lo publicaron. Ellos lo publicaron, y gracias a ellos, la verdad es que gente increíble... que ahora me consta que oyeron mi disco. ¿Y saben que les mandaste la primera vez lo mismo o nunca les dijiste? De que no mames. Claro, bueno, sí saben. No me canso de decírselos todo el tiempo. ¿Cuánta gente no hay que comete ese tipo de errores, no? Supongo. Pues, aparte de mis traumas era que nunca me pasara eso, ¿no? Bueno, y también cosas que decidí no firmar y que me fueron un éxito, pues sí pasaron, ¿no? Pero sí procurar estar... O sea, ver quién está haciendo cosas, cómo la está haciendo, están buenas, ¿no? Tal, era parte de ser director artístico, ¿no? Y lo sigo haciendo un poco involuntariamente, sigo ahí como buscando cosas. Pero interrumpí, me hablabas de lo que fue sin querer y lo que fue adrede el inicio. Sí, entonces, bueno, eso fue sin querer, pero lo que sí fue pensado... Eso fue México Mágico. Fue México Mágico. Okay. Yo no quería publicar el disco en México porque trabajaba en una disquera y me parecía poco ético publicar mi disco cuando estaba trabajando con otros artistas. Y así fue mucho tiempo. Yo publiqué México Mágico y luego mi siguiente disco que se llama Piñata, fuera de México. Esos son 4 años. Okay. Y en México todavía no, o sea, llegaba la música sin querer... ¿Tú le empujabas aquí despistadamente? No, es que aquí ni había disqueras independientes, entonces como no había disqueras independientes, pues no tenía forma de publicarlo, hasta que apareció... Y no había streaming, no existía, o sea, No, nada, hasta que apareció Noiselab, que era la primera de las primeras disqueras independientes que estaban ahí, publiqué, fue hasta mucho tiempo después en Piñata, y ahí ya empecé a publicar, pero ya había publicado mi disco, ya había salido en España, ya había salido en Inglaterra, ya había salido en Estados Unidos. Wow. Y fuera de México tuvo una vida enorme. Y entonces me llamaban para tocar, y empecé a tocar, y empecé a salir, y así empecé a girar, y
sigo en esas, más o menos. Y te descubrieron así para Coco, o sea, por eso, porque estabas allá o en Estados Unidos y demás, fue que te ubicaron. O sea, ¿cómo crees tú que Pues la historia con Coco es el director dice, voy a hacer una historia sobre México, no sé qué voy a hacer. Y lo primero que hace antes de empezar el guión, nada, googlea música mexicana moderna. Y le sale un grupo que es del Bronx, que no es mexicano. Lo oye y dice, esto está horrible, no me gusta. Pero ya estaba bajito en su búsqueda y fui la segunda. Entonces lo oyó y le encantó. Entonces empezó a escribir el guión, oyendo mi música, mis discos en repeat. Un año después me busca y me pone en Facebook te va a sonar un poco loco, pero pues soy el director de Monsters Inc. y de Toy Story y pues quiero conocerte. Y me volaron me vuelan a Pixar. Ese día hay una fuga de gas en toda esa zona cerca de San Francisco y evacúan toda la zona. Y llego al aeropuerto, aterrizo. Primera llamada que recibo es Moni Mar, que me dice, se murió Adam de los Beastie Boys. No, ¿cómo? Sí, bajoneadísimo. Y segunda llamada es, evacuaron toda esta zona, no va a haber junta, ya te cambiamos el vuelo, pues nada más regrésate a la sala y regrésate a México. En ese mismo te regresaste. Digo, ¿cómo? O sea, hoy sí no fue mi día. No, valiendo madre. Tristísimo, me voy a la sala. Yo era amigo de Adam y pues ya dije, bueno, pues ya fue. Tal vez ni era cierto que evacuaron y pues ya decidieron que para qué se meten y ya me regresé. Pasaron 4 meses. Tanto tiempo después. O sea, sí. No fue como, bueno, la siguiente semana reprogramamos. No, pasaron 3-4 meses y yo dije, sí, claro, ya fue. Y me volvieron a llamar y me dijeron, y ahora sí, esperemos que no haya liqueo de gas. Y así empecé. Y estuve 5 años trabajando muy de cerca. Primero en hacer un mapa de México, de qué se escucha en México, cómo se escucha. Ellos venían, tomaban fotos, hacían archivo sonoro, archivo de fotografías, venían gente, dibujaban, me conocían personajes, hablaban, comían, oían mariachi, oían otras cosas, tal. Entonces eran viajes para empaparte la cultura. Tienes un chingo de responsabilidad hasta cierto punto de decir cómo, o sea, si tú la riegas y les pones algo que no es mexicano, pues tú fuiste responsable, ¿no? Bueno, en realidad hay mucha gente en un proyecto así, hay muchos asesores, son muy cuidadosos en entender la cultura. Y lo que sí hablé con Lee, el director, fue que mi única cosa es que no me gustaría trabajar en una película turística de México. Me encantaba Walt Disney, me encantan las películas, pero en todas las películas salíamos con sombrero, nos dormíamos y éramos ratones y estábamos en la plaza de toros afuera viendo los toros. Entonces eso yo era como, esa es la idea de un cartoon del mexicano, y la verdad pues ni era mexicano. Entonces esa fue la primera discusión, la primera como planteamiento, y Lee estaba de acuerdo, me decía, pues tienen que, como que llegamos a esta primera idea que oliera a México, que la música oliera a México. Y a partir de ahí se empezó un desarrollo muy profundo, que no pensarías que es para una película de 1:30, pensarías que es para una vida completa, con canciones, temas, investigaciones, qué es una música, qué es otra, cosas que yo luego ni sabía o no sabía, no estaba tan atento de distintos instrumentos, de cómo funcionaban, etcétera, ¿no? Fue una cosa muy... Te sirvió bien, cabrón, para lo que haces después, ¿no? Supongo que como esa experiencia de trabajar con estos profesionales, que eso te quería preguntar, ¿qué tan profesional? ¿Qué te imaginabas tú y cuál fue la realidad, no? Uno se imagina, oye, pues vienen Hollywood, Pixar, han de ser expertos en todo. No sé si sí fue así, o terminé como, no, están igual que yo, y estamos todos averiguando, y estamos sobre la marcha, o sea... Yo creo que
era gente increíblemente interesante y increíblemente inteligente. Y lo que fue increíble fue descubrir yo creo que lo que hicieron fue una Polaroid del país en ese momento, ¿no? Una Polaroid que el doblaje pues fue desde gente increíble que lo hicieron aquí, que eso fue otro proyecto, pero sí se retrató los músicos que tocaron. No te digo que son los mejores, pero sí eran los que están viviendo en nuestros tiempos y que están haciendo cosas y que son relevantes. Y entonces siento que hubo muchas cosas que retrató, que Coco fue importantísimo. Y la otra fue el día que terminamos de grabar Trump ganó. El último día de grabación. Entonces Coco se volvió una carta de amor a México. En lugar de estar oyendo del muro y de que somos ladrones y que vamos a invadir un país, a comernos, a acostarnos con sus mujeres, así como ricitos de oro a lo bestia, pues era una carta de amor donde lo más bonito en México era su gente, sus valores, su comida, sus colores. Entonces tomó otra dimensión. Coco se volvió, yo creo que una gran respuesta a nuestros tiempos. Chingón. Quiero pasar a la sección de preguntas concretas porque ya sé que nos queda poquito tiempo. Pero antes que hice otra pregunta más. ¿Qué sigue con el IMSS o qué proyectos vienen? ¿Qué te emociona ahorita de lo que estés trabajando? Pues sí, de todos estos años sigo pues, trabajando mucho en música de películas, en música de series. Y sigo publicando música, ¿no? Los últimos 2 años empecé a hacer un disco que se llama Distrito Federal, que era esta especie de las ciudades cambian y la ciudad esta que te contaba de cuando mis papás y Coyoacán y que iban y tocaban, pues no es la misma, ¿no? Desde los taxis cambiaron y dejaron de ser bochos verdes, y la ciudad dejó de tener estas cosas y de repente es esta novia que tenía pecas y de repente se aclara la piel y se quita ciertas lonjas y tú te quitas la papada y de repente ya no eres quien eres, ¿no? Eres otra persona y sigues en el mismo cuerpo, y eso es el DF, ¿no? Una ciudad que todo el tiempo va cambiando y que era un lago, le ponen una pirámide, le ponen casas, nosotros le ponemos una barbaridad, hay temblores, se cae. Entonces siento que el DF siempre pues, fue una cosa ahí súper cambiante y esa es una reflexión sobre el Distrito Federal, ¿no? Esa ciudad que a mí me enamoró y que probablemente ya ni existe, ¿no? Que es otra cosa. Y es lo que viene. Y es lo que viene, es un disco que ya estoy por sacar. Camilo, vamos a las preguntas concretas. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Me respondes y brinco, ¿va? Súper. Pregunta número 1, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado o que has escuchado? El peor consejo que me han dado y que he escuchado es no lo hagas, sin duda. Siempre hazlo, siempre, páselo, sobre todo, siempre hazlo. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado, no sé, tal vez es siempre encuentra tu voz interior. Y es un consejo que sigo dando yo y hasta ni debería decir que me lo dieron para adjudicármelo y que sea de mi autoría, ¿sabes? Pero siempre escucha tu voz interior, eso es para mí lo más importante. Buenísimo. Y siguiendo la línea de consejos, ¿qué es algo que tú antes, ya sea como estabas en EMI o incluso que tú aconsejabas, que creías que era una buena idea y con el tiempo has dejado de pensar así o que dices, no, ya no aconsejaría eso? Siempre decía que no había que estudiar
Yo dejé de ir entré a letras hispánicas y dejé de ir a la semana. Y me parecía como, ¿para qué estudio si puedo hacerlo? Y la verdad es que con los años me he dado cuenta que sí estudiar, sí enaltece una cosa y te lleva a otro nivel. Y lamento mucho que yo ya no pude, ya ese tren se fue para mí. Y tal vez puedo ser mucho más brillante en lo que hice por estudiar. Sí, estudien, muchachos, y no hagan drogas. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? Una opinión no popular que tengas. Pues mira, yo creo que en estas épocas tan polarizantes, son tipo que creen en la izquierda, que creen que cree en que el mundo tiene que ser más social. Y siento que hoy en día sobre todo con estas cosas tan abrasivas de discusiones, siento que no está nada bien visto. Yo sigo creyendo en mis valores están en la izquierda, en que haya igualdad y que haya muchas cosas sociales. Tal parecería que el mundo no está girando para ese lado. Okay. ¿Cuál es la mejor decisión financiera que has tomado? La mejor decisión financiera que he tomado, probablemente invertir en cosas que me vayan a generar para mi crecimiento como músico o como generador de proyectos. A través de la inversión he encontrado mucho retorno. Okay. Pues en muchas cosas, ¿no? Desde inversiones tangibles hasta... Y la otra es, que te lo dicen todos los que saben de eso, es pues no metas todo en una sola cosa. Y mi vida ha sido un poco eso, ¿no? He tenido una disquera y he tenido mi estudio, pero también estoy haciendo producciones. Entonces como que siento que diversificar es bueno. Buenísimo. ¿Mejor compra con $100 o menos? Mejor compra con $100 o menos. Sí, uno de los sintetizadores que tengo por aquí, un Moog, nunca pensé que costara eso. Buenísimo. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Bueno, ya te conté que me ahogué. Eso, o sea, creo que nunca lo había contado y me parece que es un buen dato. Bueno, es un dato raro para mí. Tal cual. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy en día? Me sigue dando toda la curiosidad del mundo la juventud. Y lo digo como un tercero porque siento que sigue siendo igual de emocionante que como siempre ha sido, ¿no? Y siempre es impredecible. Y ahí está el fuego, ¿no? Okay. ¿Tienes rutinas diarias, cosas que dices, oye, todos los días hago esto, o no pasa un día sin que haya hecho tal cosa en cualquiera de tus ámbitos? Sí, todos los días leer el periódico, levantarse a 6 de la mañana y estar aquí 9 o estar en donde tenga que estar antes de las 9. Ok, buenísimo. ¿Qué es algo que empezó mal? Dijiste, no, ya valió, y que al final fue algo positivo, algo bueno. No se puede al revés. A ver, no se ve. Empezó increíble, se fue volviendo horrible y ya valió madre todo. Supongo que mi música siempre a lo largo de los años, y yo creo que hasta Coco, pues siempre fue una cosa que no te creía nadie, que te digo que ni te consideraban dentro del gremio de los músicos, y de repente, ¡pum! Ya no eres ese güey que era el que no sabía tocar, el que tocaba feo,
y ya, creo que con Coco finalmente le puedo decir a mi mamá así, mira, lo que estoy haciendo sí tiene sentido, porque pues mis hermanos tocaban guitarra. ¿Cómo le explico a mi mamá que yo sampleo, que corto pedazos y que hago cosas que están en el borde de la ilegalidad de derechos de autor, y que ni siquiera, que es música electrónica, que no está generada? O sea, sí, muchas cosas que una mamá como que dice, pues no tocas la guitarra, ¿no? O no tocas tan bien, pues tampoco vas a hacer una carrera de eso, ¿sabes? Nunca te decían así de que, ¿por qué no mejor agarras la guitarra como tu hermano? Sí, ¿Nunca sí te decían? Siempre me digo, no, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Directamente, ¿no? Yeah. Sí. ¿Cómo le haces? ¿Estás todo el tiempo en chinga? ¿Cómo le haces para recargar pilas? No, o sea, soy autogenerador de pila. Para mí no es estar en chinga, o sea, lo que hago me llena tanto que quiero seguirlo haciendo hasta que me muera y después. La vida es muy corta para parar, ¿sabes? Me gustan las vacaciones, pero me gusta trabajar. Y me gusta generar y tengo un motor ahí. Porque lo que hago me gusta, no es que estoy así de actuario sellando cosas y odio sellar cosas, ¿no? ¿Película, documental, libro o algo que haya marcado un antes y un después en tu vida? Puede ser más de una. El guardián entre el centeno de Salinger. Buenísimo. Y probablemente seguir a Pynchon como escritor, como personaje que nadie conoce y que es increíblemente misterioso y complejo, y entender sus novelas. Pynchon se llama. Thomas Pynchon. Thomas, nunca lo había escuchado. Lo voy a investigar. Brutal. Lo voy a echar. Brutal. Perfecto. Última pregunta, estimado Camilo. Estamos a todos los invitados aquí en el podcast y es de todo lo que has aprendido, más bien de todo lo que has vivido en tu vida, en lo personal, laboral, proyectos, viajes y demás. Supongo que has aprendido muchísimas cosas. Si tuvieras que quedarte con solamente 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿qué serían? Una, que nada es para siempre, y que hay que estar y que el cambio es lo más importante. Entender el cambio como un proceso, no es el fin ni el principio, es un proceso continuo. 2, siempre hacer cosas y siempre estar generando cosas en las que uno cree. Y 3, ser metódico. Para mí, en los oficios y cuando haces cosas que requieren tu talento como ser humano, creo que lo más importante es perfeccionarlos. O sea, cuando haces zapatos, supongo que cuando haces más zapatos eres mejor. Cuando haces canciones, entre más canciones haces, mejores te van a salir. Es un oficio, hay que perfeccionarlo y hay que cada día hacerlo, porque creo que la gente que termina haciendo mucho, termina haciendo lo mejor. Entonces, para mí el método es así, es como hacer ejercicio, ¿no? Si no corres 10 kilómetros, no vas a correr 20, y luego no vas a correr 40, y luego no vas a hacer el Ironman, pero tienes que empezar por correr todos los días, ¿no? Gracias por haber visto este episodio con Camilo Lara. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo lo disfruté. Y te invito a que te sumes a dementes.mx/comunidad, nuestra comunidad en Patreon, donde semana a semana comparto aprendizajes y contenido exclusivo que nunca más vas a poder ver en ninguna otra plataforma. Además, es la forma en la que estamos en constante comunicación, pues tenemos un grupo privado de WhatsApp. Por último, te invito a que pruebes la aplicación Hey Banco, el primer banco 100% digital en México. Son nuestros aliados y este año estoy muy feliz porque llevo usando Hey 1 año y medio y estoy encantado. Espero que lo disfrutes y lo descargues entrando en el enlace que aparece aquí debajo. Y por último, te recuerdo que yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Nos escuchamos muy pronto para un episodio más.